en una autoridad. ¿Qué va a ocurrir? Yo, que durante mi campaña pregonaba, uno, lucha contra la corrupción. Yo que constantemente en mis discursos en campaña hablaba y decía, la honestidad por delante, luchemos contra la pobreza, trabajemos por los más necesitados. Todo eso lo dije en campaña. Utilicé los recursos teatrales que los asesores de comunicación enseñan. Esto lo aprendí, en este caso, con Dante de la Cruz. Pero, ¿qué pasa si ya llego al gobierno? ¿Qué pasa si ya yo llego, digamos, a representar a mi organización y obtenemos buenos resultados? ¿Qué va a pasar con todo lo que he aprendido? Voy a simplemente a frotarme las manos, a sacudirme y decir, listo, lo logré, ya obtuve los resultados y ahora me convierto en el, digamos, en el producto que los inversionistas o los financistas quieren que yo sea. Pues no. Por esa razón es que ustedes, cuando han ido aprendiendo y se les ha ido enseñando las técnicas hasta ahora aprendidas y se les ha explicado que para mejorar nuestra comunicación es importante adoptar ciertas técnicas del teatro, técnicas de la oratoria, las mismas técnicas incluso hasta de la locución, eso no significa que usted deja de ser o Julio o Jonathan o Olger o probablemente Jorge o Adela. No, ustedes tienen que ser tan honestos, tan sinceros, antes, durante y después de la campaña, que solo deberán de comprender que todo lo que hemos aprendido hasta ahora son recursos para mejorar nuestra comunicación. Muy bien, entonces eso es importante. Nosotros tenemos que priorizar con algo muy determinante. Tenemos que ser sinceros cuando le hablamos a las personas. Tenemos que ser muy naturales al momento de hablarles. Entonces, Dante, tú me dijiste en la clase de ayer que era importante utilizar los recursos teatrales. Correcto, tenemos que hacer los nuestros, esas técnicas, las de locución también y las de oratoria, pero eso no significa que usted se diseña como otra persona distinta en campaña y cuando estás en gobierno ya eres otra persona. Eso es lo que no debe ocurrir. Usted en todo momento tiene que ser esa persona honesta, sincera, hablar desde el corazón. Eso es muy importante, hablar desde el corazón. Cuando uno habla desde el corazón, entonces está siendo sincero con la población, tus propuestas van a ser honestas. No vaya a ocurrir lo que casi siempre le pasa a los candidatos en campaña y llegan a gobierno. Tienen discursos de corazón, hablan con sentimiento a la población, llegan al gobierno y se transforman y prácticamente incumplen con todo aquello que propusieron durante su campaña electoral. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La gente se da cuenta o llega a ser, se convence que solamente hemos utilizado la oratoria para estafarlos, para engañarlos, para embaucarlos, para sacarle provecho a su confianza y simplemente llegar al poder para enriquecerlos. Eso es lo que van a llegar a entender. Entonces, lo que nosotros debemos hacer y entender al mismo tiempo es que las técnicas de discurso que estamos aprendiendo tienen como finalidad el poder sustentar, argumentar lo que en el futuro debo de hacer. Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, utilicémonos desde una forma muy constructiva, muy correcta y muy leal. Hay algo que no vas a poder recuperar si utilizas mal todas estas técnicas de oratoria política. Lo que no vas a poder recuperar es la confianza. Ojo, para poder ganar una elección o por lo menos para ser candidato favorito en cualquier campaña, sea esta, por ejemplo, dentro de la universidad, en las dirigencias del barrio, de mi organización o en las campañas electorales para gobierno municipal, presidencial o regional, hay algo que no vas a poder recuperar jamás en tu vida si utilizas la oratoria política para embaucar al pueblo. No vas a poder recuperar la confianza. Entonces, todo lo dicho en la clase de ayer, en esta síntesis que acabo de hacer, debe recordarte que tu actitud debe ser sincera, honesta, transparente y hablarle a la gente con el corazón, con mucho sentimiento, pues eso es lo que va a permitir transmitir tu sinceridad en el discurso. Bueno, ahora, ya en esta clase es importante hablar de las arengas. Más adelante hay otro tema que es la argumentación. Pero primero comencemos a hablar un poco acerca de las arengas. Sé que muchos de ustedes tal vez ya lo han estudiado,
estoy muy convencido que varios de ustedes ya saben sus orígenes, pero voy a recordarles un poco. En las guerras napoleónicas, hablamos en el pasado, por ejemplo, el ejército de Napoleón, cuando Napoleón quería motivar a su ejército para llevarlos a la conquista, lo que hacía era arengar. ¿Y qué es? Pues, qué era la arenga para él, o qué era la arenga en esos tiempos? La arenga no era más que un discurso, era un conjunto de palabras que buscaba motivar, animar y llenar de valentía a las tropas para luchar con fiereza, con valentía y lograr como resultados la victoria, para que los soldados luchen con pasión, con energía, con patriotismo. Entonces, el comandante o los generales del ejército de Napoleón, incluyendo Napoleón, utilizaban estos discursos para darle valor a su ejército. Lo mismo hacía Hitler, Adolfo Hitler. Precisamente él ha sido un excelente orador en esos tiempos y utilizaba las arengas con la finalidad de que el ejército alemán, cuando inicie la batalla o para entrar en batalla, se sienta motivado. Pero estas arengas no comenzaron ahí, comenzaron mucho más atrás, incluso en el Imperio Romano, cuando nosotros comenzamos a observar las batallas, los galeses, los franceses, ellos han utilizado las arengas desde el pasado. Pero así como existen las arengas para el campo militar, también existen las arengas políticas. Y estas arengas políticas, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretenden en las personas es exaltarlas, motivarlas, animarlas, impulsarlas, llevarlas a la acción, generar un cambio de actitud, entusiasmar a las personas con la finalidad de exaltarlas de alegría, de entusiasmo, de emoción, con sentimiento de triunfo, con sentimiento de lucha, con sentimiento de trabajo, los lleva y los conduce a una acción. De eso precisamente es lo que va a buscar las arengas. Recordemos también un poco a los equipos de fútbol. ¿Qué hacen las grandes selecciones, los grandes clubes de fútbol? Ahí está el entrenador o el capitán cuando eleva algunas palabras para motivarlos, para comprometerse con el partido, para luchar con fundonor en este partido, para hacerle sentir que es tal vez el último partido de su vida y que tenemos que entregarlo todo a la cancha. Entonces une a los jugadores, él se centra o se ubica en la parte central, los motiva con algunas palabras, muchas veces le termina diciendo, hemos nacido para ganar, nuestro país tiene que ser muy bien representado porque nos hemos preparado para ser campeones. Nosotros somos un equipo diferente, un equipo que lo entrega todo, hasta la última gota de sudor en la cancha. Vamos a ganar, vamos a triunfar. ¡Ra, ra, ra! Grita todo el equipo, ¿no es cierto? Gracias a que hay alguien que los dirige en las arengas y ellos se motivan, se exaltan también, se entusiasman y cuando salen al gramado de juego, salen con gran motivación, que muchas veces hasta en el primer minuto anotan el primer gol y eso ocurrió, o en los primeros segundos. Si revisamos los archivos deportivos vamos a encontrar goles. Precisamente ese impulso, ese entusiasmo, ese arrojo, esa motivación lo generan las arengas. Y en el terreno político, primero esto se adoptó en el terreno militar, en las guerras, pero fue arrastrado y fue adoptado en el terreno político. Ocurre lo mismo. Por ejemplo, cuando queremos nosotros producir una reacción multitudinaria en la gente que nos escucha, queremos conmoverla, queremos exaltarla con la finalidad que todos sientan su compromiso para luchar contra la delincuencia, contra la pobreza, o queremos invitarlos a la unidad para convertirnos en un solo país y entender que no hay diferencias de colores ni partidos políticos, que todos somos una misma causa, también podemos utilizar las arengas. Las arengas prácticamente son un discurso, es el conjunto de palabras donde se caracteriza por elevar el tono de la voz. Se eleva el tono de la voz con la finalidad de buscar la reacción de las personas. Los ejemplos lo explican mejor porque en un momento ustedes van a tener que arengar, así que aquí voy a formar dos agrupaciones políticas, las voy a improvisar, las voy a crear con nombres distintos, pero aquí un video lo va a explicar mejor. Te lo voy a contextualizar, te va a permitir conocer mucho mejor. En Colombia existía precisamente, estaba en vida, Luis Carlos Galarza. ¿Quién era Luis Carlos Galarza? Era una personalidad muy amada en Colombia, era un candidato considerado la esperanza colombiana
en tiempos de crisis donde el narcotráfico se había apoderado del país. La gente ya no sabía qué hacer con el narcotráfico porque precisamente los cárteles de narcotráfico, como el caso de Medellín y muchos otros, estaban sembrando el terror y el pánico en Colombia. Y muchos jóvenes eran utilizados para esto. Y se desató toda una guerra, dejando como consecuencias muertes, heridos entre bandos rivales e incluso con miembros de la policía y partidarios, y representantes de la política. Sin embargo, Luis Carlos Galarza, él ha sido precisamente precandidato para la agrupación o para el partido denominado Nuevo Liberalismo. Él representaba, era el máximo exponente de esta agrupación política. Él tenía un mensaje distinto, tenía un discurso muy apasionado y fue el único que quiso comerse el pleito del narcotráfico. Y en varios de sus discursos muy apasionados, él arengó para luchar contra el narcotráfico. Lamentablemente fue asesinado cuando él estaba iniciando un mitin de características políticas, fue asesinado por uno de los sicarios del narcotráfico. Me refiero a uno de los sicarios de Pablo Emilio Escobar. Este sicario, o uno de los sicarios precisamente muy conocido en la historia del narcotráfico, es este tal señor Popeye, quien fue detenido y que luego fue encarcelado. Pero lo triste es que cuando fue asesinado Luis Carlos Galarza, este precandidato del movimiento, del partido o agrupación política Nuevo Liberalismo, lo triste fue que la gente perdió toda esperanza en ese momento porque era el único dispuesto a luchar y manifestándose públicamente en la lucha contra el narcotráfico. Pero lo más triste aún fue que cuando estaban en el sepelio, ¿sí? en el entierro, como le llamamos aquí en el Perú, esa misma tarde se interrumpió la transmisión del sepelio a este personaje para transmitir el encuentro futbolístico entre Colombia y Ecuador, donde Colombia termina ganándole 2-0 a Ecuador, cosa que ya había incluso augurado Luis Carlos Galán, me estoy equivocando, Luis Carlos Galán. Pero, Galán. ¿por qué hago referencia a Luis Carlos Galán? Porque al igual que el ejemplo de ayer, como fue el caso de Alan García, él también ha sido un máximo exponente en su mismo país, en Colombia. Y por qué no decirlo, en todo Latinoamérica. Pero lejos de ello, quiero recordarte antes de ver la arenga que él realizaba, quiero recordarte que lamentablemente se confabularon aquí los poderes del narcotráfico, el poder político también, y las mismas fuerzas policiales se confabularon, conspiraron con la finalidad de conducir y dirigir el asesinato de Luis Carlos Galán, quien sin duda era una persona que llegó con un discurso diferente, el discurso que quería escuchar la gente de Colombia. Ese es el discurso que hacía llorar a muchos colombianos y esperaban muy entusiasmados el cambio. Pero lamentablemente en política las cosas ocurren de esta manera. De manera muy suspicaz le quitaron el resguardo policial. De manera muy suspicaz, esos poderes, como le llamamos, con intereses económicos, y los políticos se unieron y terminó resultando muerto este señor. Con el mayor de los respetos, voy a compartir el video para que ustedes puedan ver, escucharlo y comprender mejor el por qué este señor terminó muerto. Pero esta es la arenga, una de las arengas que lo condujo a ese triste destino. Voy a presentarlo en pantalla, permítanme ustedes inmediatamente mostrarlo. Ay, perdón, me volví a equivocar aquí. Perdón, un instante, por favor. Ahora sí. Discurso de Luis Carlos Galán. Me paro equivocando en el apellido, disculpen ustedes. Y que disculpen también. A ver. Patria llegó como llegó. Lo voy a habilitar. Patria llegó como llegó a más de 60 países del mundo. El poder no se ve la imagen del narcotráfico.
Discúlpeme, lo voy a volver a habilitar. Discúlpenme ustedes, por favor. Lo voy a volver a habilitar, ¿ya? Ahora sí ve la imagen, mi estimada Adela. Sí, ya veo, ya veo. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Ahora sí, habilito el video. Patria llegó como llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ustedes han podido verlo, también han podido escucharlo y imagino que tienen una opinión. Me encantaría escuchar la opinión que cada uno de ustedes tiene y posteriormente les voy a presentar algunos detalles del discurso mediante la arenga que él acaba de presentar. Voy a agradecerte entonces, Olger, tengas la amabilidad de dar tu opinión o hacer un brevísimo comentario referido a esta arenga. Profesor y compañeros, muy buenas noches. Bueno, según lo que he visto del video, profesor, veo esa entrega con su pueblo, ese coraje que tiene, y dice, ¿no?, que va a terminar contra los narcotraficantes. Es todo lo que he entendido, profesor. ¿Y qué opinas? Bueno, aunque ya opinaste, disculpa, no te voy a volver a preguntar ya, pero ya lo dijiste, ya lo dijiste. Tú lo que has podido escuchar en su discurso y has podido notar que es una persona con coraje, ¿correcto? Bien, un buen término, coraje, valentía. Los discursos son una vitrina para poder mostrar parte de nuestra personalidad. Los discursos son una oportunidad donde fluye prácticamente muchos elementos guardados en el interior de nuestra persona. Es increíble. Para mí particularmente, cuando era muy muchacho, nunca me interesaba esto de la política, cuando era muy joven, pero cuando fue transcurriendo los años, al conocer la historia, al conocer la importancia y al entender cómo permite manifestar tu personalidad hacia el resto del público, los discursos políticos, me llegó a interesar muchísimo. Y lo que hemos podido notar aquí es que esa actitud esta actitud de Luis Carlos Galán es natural. Esto no lo vas a poder conseguir, te voy a ser muy honesto, esto no lo vas a poder conseguir mediante este taller, mediante este curso, ni ningún otro curso, porque esa actitud ya forma parte de tu personalidad. Cada uno tiene que adoptarlo y adecuar, digamos, el mensaje de acuerdo a su personalidad. Algunos tenemos la actitud con mayor energía, algunos tenemos un mayor impulso al decir las cosas y otros probablemente un menor impulso, una menor euforia. Sin embargo, es importante recordarte que lo que tienes que, cuando tú tengas que manifestar tu mensaje y sobre todo hacerlo mediante una arenga, trata de poner en práctica lo que decíamos ayer. Apasionate en el momento de decirlo. Cuando usted se apasione
cuando usted esté convencido del mensaje que esté transmitiendo, simplemente dilo con énfasis y te darás cuenta que esa actitud, esa explosión natural va a salir hacia el exterior a través de las palabras, pero siendo tú mismo, al estilo de Miguel Cadima, saldrá al estilo de Adela Dioses o al estilo incluso de Olger Espinosa, cada uno con su propio estilo. Ustedes no tienen que parecerse para nada a Luis Carlos Galán o a Alan García o de repente a Obama o a algún otro expresidente. Cada uno con su propio estilo puede arengar y estoy seguro que si ustedes están convencidos, viven, sienten, se apasionan y hablan con sentimiento, esa arenga va a ser realmente, va a generar reacción ante el público que ustedes están hablando. Te escucho, Roger. Adelante, Roger. Profesor Dante, buenas noches. Profesor Dante, esa misma energía, ese mismo coraje también así participando en una reunión social, ¿se puede aplicar o solo en la política? En varios ámbitos, como lo decía en los inicios, por ejemplo, de la clase, en los inicios de la clase, las arengas no pertenecen solamente a la política. Las arengas tienen sus orígenes precisamente en el terreno militar. También, después de haber tenido su origen en el terreno militar, en segunda instancia lo adoptamos o se adoptaron también en el ámbito político, en el ámbito deportivo y también en el ámbito social. Pero la manera de arengar, incluso en el sindical, la manera de arengar es distinto en cada contexto. Un ejemplo, en el ámbito deportivo, la pasión puede ser la misma, incluso mayor, pero el contenido del mensaje en la arenga es distinta, ¿no? Porque a lo que estamos incentivando, lo que queremos es motivar al equipo de fútbol, a los jugadores, a que se comprometan en este partido y que den todo lo mejor de su esfuerzo para ganar un partido. Ahora, esa misma fuerza, esa misma energía, esa misma motivación también se puede trasladar en una campaña política o en un discurso de campaña política o sindical. Pero la diferencia va a ser en cuanto al mensaje, en cuanto al discurso. Ahí va a cambiar, porque nosotros no le vamos a pedir al candidato político que juegue bien para meter goles, ¿cierto? Pero sí, lo que le vamos a pedir a la población, lo que le vamos a pedir a nuestra agrupación política, en general a la población, a que trabajemos juntos con la finalidad de hacer un gran país, para lograr la integración, para hacer un Perú, una Bolivia diferente y buscar nuevas oportunidades de vida, porque nosotros nos lo merecemos, porque también somos ciudadanos de primera clase y tenemos la oportunidad de transformar nuestro país, porque nuestros hijos también se lo merecen. Lo acabo de hacer. En este momento acabo de improvisar una arenga. ¿Qué es lo que acabo de hacer mediante mi arenga? He utilizado un conjunto de palabras que están apelando a tus emociones para que entiendas que nosotros podemos dejar de ser ese tipo de ciudadanos a quienes nos consideran de segunda o tercera clase y podemos ser ciudadanos de primera clase. Y que nuestros hijos necesitan vivir en una ciudad segura, en un país seguro. Necesitan entender que ellos también merecen un tipo de calidad de vida como todo el resto del mundo lo merece tener y que juntos o unidos lo vamos a lograr. Entonces te estoy incentivando a la unión, te estoy incentivando a que entiendas que juntos somos el motor para transformar nuestras vidas en nuestro país e incluso en otros países. Pero en este caso, si soy candidato a la presidencia a un país, estaría hablando, mi mensaje estaría llegando, trasladándolo a un conjunto de personas para un solo país. Ese, por ejemplo, ese ejemplo que acabo de presentar es típico digamos, de una arenga de carácter político. Sin embargo, hablando de lo social, en reuniones sociales estoy hablando, que no es diferente decir discursos políticos que un discurso de carácter social. Vamos a imaginar pues, que usted es el papá de una quinceañera, permítanme salirme un poco de lo político, y de pronto usted quiere hacer una arenga por su hija, ya que va a cumplir 15 años.
Usted tal vez en su discurso le dice pues a los jóvenes, jóvenes, me siento muy contento de que ustedes estén aquí en el cumpleaños de mi amada hija. Estoy tan feliz porque ustedes como jóvenes están demostrando que Pilar, mi amada hija, es importante. Por esa razón, a ustedes y a mi amada hija, quiero decirles que no solamente son el futuro del país. Ustedes jóvenes son el presente de este país. Les agradezco su amistad, su cariño y sé que Pilar siempre va a vivir en sus corazones. Este es su cumpleaños y ella se merece fuertes aplausos. ¡Felicidades, Pilar, en tu cumpleaños! ¿Qué he hecho? He arengado. Una de las características de la arenga es porque vamos elevando o le vamos dando mayor intensidad al volumen de la voz. Y lo que estamos queriendo generar es una reacción, motivar a las personas, generar un cambio de conducta, pero es que ese cambio de conducta se manifieste. Hay una diferencia muy importante entre convencer y, entre convencer, ¿sí? Y la palabra convencer, ¿qué es convencer para nosotros? Entre convencer y persuadir. Hay una gran diferencia. Convencer es algo que queda en la conciencia, es algo que queda simplemente en la mente, queda en intención, pero persuadir ya genera, la persuasión genera un cambio de actitud. Ejemplo, yo en este momento le podría decir a Miguel, solo es un ejemplo, le digo a Miguel, Miguel, deja de consumir refrescos fríos o helados, como le decimos aquí en Perú, refrescos heladitos. Allá le dicen pues fríos. Deja de consumir incluso bebidas que tienen gaseosa, que tienen gas. Deja porque te está haciendo daño a la salud. Y de pronto Miguel me dice, Dante, tienes mucha razón. Estoy totalmente convencido que las bebidas frías y las gaseosas están haciendo daño a mi salud. Sin embargo, no los puedo dejar. No los voy a dejar. ¿Qué acaba de decirme él? Él está convencido que le hace daño, él sabe que le hace daño, está convencido que le puede llevar al hospital y hasta la muerte, pero él no va a cambiar pues de actitud. Solo está convencido que eso le hace daño, pero no va a cambiar de actitud. Sin embargo, la persuasión va más allá. Y precisamente las arengas son una herramienta, son un recurso para persuadir, porque la persuasión lo que genera es un cambio de actitud, un cambio ya de conducta. Vamos a imaginar que yo lo persuado y le digo, Miguel, tu familia te necesita, tu salud es importante, tú eres determinante en el futuro de tus hijos porque eres quien financia sus estudios, eres tú quien va a velar por su economía, por su salud, por su seguridad. Si tú sigues descuidando tu vida, consumiendo bebidas que tienen gas, que son demasiado frías, vas a perder la vida y tus hijos van a quedar huérfanos y tu esposa desprotegida. Tú eres importante en la vida de tu familia. Eres importante incluso en tu propia vida. ¿Quién va a ver a tu familia si tú no estás con ellos? Tú eres el representante, tú eres el líder de esa familia. Demuéstrales que eres capaz de darles el ejemplo cambiando de actitud. Confío en ti, Miguel, porque te aprecio como amigo y tu familia te aprecia más que yo. Te invito a que cambies de actitud. Hazlo, Miguel. Tú puedes, Miguel. Tú puedes, Miguel. Bueno, he exagerado un poco en el ejercicio, ¿no? Exagerado. Yo no le voy a hablar de esa manera, pero estoy exagerando para que se entienda. Entonces, probablemente esa intensidad, esa fuerza, penetre la mente y el corazón y las emociones de Miguel Cadima, y Miguel Cadima, desde ese momento, reflexiona y cambia pues de actitud. Es más, probablemente ni bien yo termine de hablar, él como amigo me dé la mano, tal vez si es más efusivo me da un abrazo y me dice, Dante, gracias por ese consejo, gracias por lo que me has dicho, me has invitado a reflexionar, me llevas a la acción. Voy a dejar las gaseosas, voy a dejar las bebidas frías porque me hacen daño. Y es muy probable que él cambie de actitud. Entonces, ¿qué me ha permitido, no? ¿Qué me ha permitido esa arenga? Esa arenga en ese diálogo. Las arengas se caracterizan por ser públicas, pero he necesitado de alguna manera usar ese recurso mediante este ejemplo. Me ha permitido generar un cambio de actitud. He persuadido. Convencer es distinto. Convencer es diferente. ¿Eh? Entonces, es una línea muy delgada que hay que diferenciar. Bien, Adela, ¿cuál es tu opinión en cuanto al video que acabamos de ver? ¿Qué es lo que podrías decirnos? ¿Qué podrías tal vez comentar, apreciada Adela, acerca del video de Luis? Buenas noches con todos. Sí, es un video bien interesante, bien profundo.
bueno, ahí se puede aprender muchas cosas, ¿no? Uno de que hay que tener fuerza, bastante fuerza, emocionar a la gente, ¿no? Para poder llevar bien una campaña política, hacer llegar al corazón lo que ha hecho este candidato y lamentablemente, pues, ¿no? Sus enemigos, digamos así, de una manera han sentido miedo de él. Y la única manera de callarlo era lamentablemente matándolo, pues, porque otra forma no lo iban a callar. Adela, has dicho, y bueno, le estás dando la razón a la historia de Luis Carlos Galán, ¿no? Y esto se repite en casi todo el mundo. Voy a salirme un poco de las técnicas de oratoria. Les pido permiso para salirme por un momento de las técnicas de oratoria para poder decir algo que es importante también en clases. Un comentario que al mismo tiempo puede ser una reflexión. Nuestros países, tanto Perú como Perú y otros países latinoamericanos, Bolivia, que en cierto modo también está luchando contra esta presión, por numerosos poderes económicos del mundo que intentan diseñarnos a su conveniencia, están logrando y han logrado también con el transcurrir de los años diseñar una sociedad con una venda delante. A ellos siempre les va a convenir diseñar una economía que empobrezca a nuestras sociedades latinoamericanas para seguir dominándonos, para seguir dependiendo de ellos, porque mientras ellos tengan el poder económico, nosotros vamos a seguir endeudados y bueno, el sistema no va a cambiar. Pero ante ello, también esta falsa reforma educativa que tenemos en el Perú, que tenemos también en varios países latinoamericanos, es una pena. ¿Por qué? Porque precisamente nos engañan con esas reformas educativas que nos están limitando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, incluso a nosotros mismos, incluso en los ámbitos universitarios, son una especie de engaño de formaciones universitarias donde realmente no se nos abre todo el panorama completo como para poder competir a los países de primer mundo. Pero cuando esto ocurre, han surgido grandes líderes latinoamericanos que lamentablemente han sido silenciados, como este candidato que lamentablemente terminó asesinado. Entonces, ustedes que están aquí y muchos estudiantes de otros talleres y otros cursos relacionados a la política, son los grandes transformadores en potencia a quienes tenemos el gusto de conocer. No voy a mencionar nombre alguno, pero gracias a este tipo de actividad he tenido la satisfacción de poder conocer jóvenes y adultos, que afortunadamente varios de ellos están haciendo un buen trabajo desde los lugares donde ellos se encuentran en el ámbito político. Pero lamentablemente, a veces cuando tenemos la oportunidad de conversar, estas vivencias negativas también se aproximan a ellos. Me refiero a que muchísimas veces llegan a ser un estorbo para su propio movimiento político, para su propia agrupación política, porque ellos tienen el pensamiento positivo de poder contribuir para la sociedad. Pero lamentablemente las organizaciones se dejan seducir por también los poderes económicos y dejan a un costado a estos jóvenes o a estos hombres y mujeres adultas que están trabajando muy bien. Mi invitación es a decirle lo siguiente, a que ustedes con esta herramienta que están aprendiendo, que están utilizándolo o que lo van a utilizar para sus actividades sindicales, políticas, etcétera, lo utilicen en favor de aquellos que realmente los necesitan. Háganlo muy bien, ¿no? Háganlo muy bien. Bueno, vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer arengas individuales y grupales. Arengas individuales y grupales, entendiendo el concepto. Entendiendo que las arengas no son más que el discurso, pero en el que utilizamos la voz elevada y el mensaje y un mensaje con contenido que nos invite a entrar a la acción con la finalidad de exaltar, animar, motivar a las personas. Ojo, no estoy diciendo llevarlos a la violencia, no, es exaltar, porque en un momento el público está ahí escuchando el mensaje, pero usted quiere que entre a un clímax, que precisamente el público reaccione, se apasione contigo y comprenda que el mensaje es tan importante que explosiona de emoción. Eso es lo que tenemos que lograr. Aquí tengo a un estudiante o más de un estudiante que también está dentro del sindicalismo. Las arengas van de ambas partes.
desde las figuras políticas y sindicales, pero la arenga también lo hace la masa. Por ejemplo, los sindicalistas, yo recuerdo mucho, porque he participado también en las luchas con el Ministerio de Salud, cuando trabajaba yo antes en salud, yo era en aquel entonces era jefe de la Oficina de Comunicación de la Red de Salud Lima Norte, cuando recién se había constituido. Pero pese a todo, acompañaba pues, ¿no?, a la masa. Tenía que salir y hacer con ellos también lucha sindical. Y recuerdo que decíamos, ¿no? Esta es la penuza y estas son sus bases. Pueblo, escucha, esta es nuestra lucha. El pan que no se lucha se come con vergüenza. Recuerda que todo eso hacíamos pues junto a los trabajadores del sector salud. La masa también tiene sus arengas. O sea, la arenga lo puede generar el personaje político, el personaje sindicalista, lo pueden hacer para motivar a las masas, pero también la masa puede responder con su propia, con la arenga ya previamente ensayada, ya previamente planificada. Vamos a primero escuchar la arenga que cada uno de ustedes va a improvisar y luego voy a formar dos grupos, el grupo A, el partido A y el partido B, donde el partido A va a intentar, ¿no?, desanimar, va a intentar tumbar, va a intentar minimizar al partido B. Y luego el partido B va a hacer lo mismo también con la arenga que yo les voy a enseñar, es muy sencilla, va a intentar desanimar, va a intentar menospreciar y bueno, disminuir el estado anímico del grupo B. Bien, entonces vamos con las arengas individuales, con la finalidad de que ustedes puedan desarrollar un poco su creatividad. ¿Sobre qué aspectos puedes hacer tus arengas? Te doy alternativas. Aquí juega la imaginación, la creatividad y la rapidez mental. Las arengas lo puedes adoptar también, al igual que Luis Carlos Galán, puedes hacer una arenga referente a la lucha contra el narcotráfico. Puedes utilizar su discurso, parte de él, para poder ejercitar. Puedes realizar una arenga referida, por ejemplo, a la lucha contra la delincuencia en el país en el que usted viva o en el distrito o ciudad, depende cómo lo quieras manejar. La arenga puede estar destinado también a la lucha contra la pobreza, ¿sí? A la lucha contra la pobreza. La arenga puede estar destinada a la reforma educativa, ¿sí? O sea, queremos mejorar la educación en nuestros países. Entonces, a ver, hay que improvisar una arenga que invite a que la sociedad se una, ¿sí?, a un trabajo conjunto para poder lograr darle a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestros universitarios una verdadera formación educativa en los colegios y también universitaria, que les permita ser personas calificadas para poder afrontar la vida y transformar este país como un país de triunfadores, como un país de éxito, de profesionales competentes, más no de profesionales mediocres y engañados, ¿no? Entonces, a ver, busque usted elementos para hacer esa arenga, pero también puede usted construir una arenga donde invita a que todos podamos trabajar por mejorar la salud en Bolivia o en el Perú. Ojo, recordemos que nuestros sistemas de salud son los peores prácticamente en casi toda Latinoamérica, son los peores. Tenemos pésimos hospitales, no tenemos los suficientes, son pocos. Hace poco Vizcarra dijo que iba a construir aproximadamente, no, perdón, me estoy equivocando, no dijo sobre hospitales, pero dijo más de 1000 colegios, no los construyó. Hace poco dijo que iban también a construir varios hospitales en primera línea para combatir el COVID-19, cosa que tampoco se ha cumplido. Entonces, a ver, tomando en cuenta esas deficiencias, podríamos en cantidad de candidatos o en calidad de sindicalistas también, podríamos nosotros motivar mediante nuestra arenga a que la gente reaccione y explosione con esa arenga. Muy bien, vamos con esas arengas entonces. Les voy a conceder tranquilos para que tomen su agüita, ya que normalmente siempre les cedo 5 minutos. Tómense esos 5 minutos ahora y después de la pausa todos comenzamos con las arengas. Tómense ese tiempo para prepararse. Háganse sus masajitos, relájense, practíquenlo y luego lo hacemos aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Y bueno, todos comprometidos porque la clase está buenísima. Así que vamos, pausa y volvemos en 5 minutos.
Muy bien, todo listo. Estamos ya preparados. Listo, muy bien. Hemos acordado que utilizar esos 5 minutos para que ustedes se puedan relajar, para que ustedes puedan continuar tal vez refrescándose un poquito, pero al mismo tiempo para que puedan tener el tiempo suficiente para poder crear sus correspondientes arengas. Unos consejos previos para que ustedes se puedan animar y una invitación al resto del equipo. Este trabajo, en primer lugar, es en equipo. ¿Por qué? Porque si no hay retroalimentación por parte de sus compañeros a quien va a arengar, como que el quien arenga como que se queda con las ganas de que hay una reacción. Entonces voy a pedirle a todos ustedes tengan la amabilidad, siempre cuidando que no se filtre el ruido, tengan ustedes la amabilidad que cuando arengue un compañero, ustedes por lo menos le aplaudan fuerte, le aplaudan, ¿sí? Entonces que tengan ustedes la gentileza de poder colaborar, de poder apoyar el trabajo que cada uno de sus compañeros va a realizar. ¿De qué manera? Simplemente termina su arenga y aplaudámoslo. Tratemos de que sienta que hay ya pues una reacción. Esto mentalmente va a influir en el participante. Entonces le voy a pedir a todos ustedes activarse, comprometerse con esta clase y apoyar a los estudiantes. Un consejo a cada uno de ustedes ahora, aparte de esa solicitud. No necesariamente la arenga tiene que iniciar en voz alta, sino va de menos a más. Va de menos a más. Por ejemplo, puede ir gradualmente. Cuando uno habla en cuanto al tema de la salud, puede decir tal vez, ciudadanos de Bolivia, o tal vez ciudadanos de Perú. Muchos de nosotros, pese a que pagamos nuestros impuestos, pese a que somos excelentes ciudadanos, somos tratados como simples inquilinos en los diferentes hospitales en donde deberían tratársenos con mucho cariño y excelente atención. Sin embargo, va subiendo el volumen ya. Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Aquellos galenos, incluso las mismas instituciones en las que los ministros y nuestro presidente actual debería ofrecernos la mejor calidad de servicio, nos ignora. Es por esa razón que ahora en esta campaña debemos unirnos con la finalidad de presentar una nueva propuesta y una reforma en la salud nacional, porque tu salud es importante, tu vida es primero. Fíjate cómo he comenzado, de menos a más, de menos a más. Juegue usted con su propia personalidad, no intentes tal vez forzarte a ser otra persona, con tu naturalidad. Bien, vamos entonces, voy a pedirle primero la participación en esta ocasión a nuestro compañero, acá veo a Camiño Fernández. Adelante, Camiño. Todos listos ya, por favor. Una vez que los menciono, ya traten ustedes de estar listos para que inmediatamente realicen su arenga. Termina su participación y por favor acompañemos ahí con los aplausos. Hay que estimular a nuestros compañeros. Vamos a acelerar rápidamente. Se está conectando con el audio, pero vamos un poco lento ahí. Así que le voy a pedir inmediatamente a que nuestro compañero Olger Espinosa, a quien siempre felicito por el hecho de que está en una etapa de recuperación de su salud, pero él está ahí, siempre dispuesto a demostrar que puede practicar. Adelante, Olger, activa tu micrófono y adelante con tu arenga. Activa tu micrófono, apreciado Olger. Ahora sí, muy bien. Hermanos conciudadanos de esta hermosa tierra libitaca, les voy a saludar con este cariño, con este amor hacia mi pueblo. Hermanos, esta juventud viene a terminar con la delincuencia, con la corrupción, y por lo tanto vengo a darles mis fuerzas
de acabar con esta corrupción. Y también les pido que confíen en la juventud, en la nueva generación, para poder acabar con toda esta corrupción, con toda esta delincuencia. Por lo tanto, cuento con vuestro apoyo. Gracias. Ya, muy bien. Aplausos para Olger, hay que aplaudirlo ahí, hay que estimular, hay que reaccionar. Bravo, muy bueno. Muchas gracias. Escucho por ahí la voz de Julio animando. Muchas gracias, Julio, por tu participación. Eso es importante. Gracias, o gracias a todos los que están motivando. Bien, el Olger, recordemos que en este momento, simplemente una sugerencia en cuanto al proceso de la arenga, poco a poco lo vas a ir ejercitando. Yo sé que ahí estás en un lugar donde no puedes hablar muy fuerte, así que hay personal médico, creo que ahí hay otras personas que te acompañan y por respeto a ellos sé que de alguna manera tal vez eso te está controlando. Pero cuando ya transcurra el tiempo y tengas la oportunidad de ejercitar, ve jugando con el volumen de la voz también y con tus emociones de acuerdo al contexto que tú quieras presentar. Muy bien, o al que tú quieras pertenecer de forma imaginaria. Muy bien, voy a cederle el turno entonces a nuestro compañero Julio. Adelante, Julio, es tu turno. Aparentemente Julio no me está escuchando todavía en este instante, o si me escucha, a ver, si me da la señal. Me da la impresión que está caminando. Bueno, voy a pasar inmediatamente a pedirle el trabajo a nuestro compañero Alex Huáscar. Adelante, Alex. Mi coach, estoy en la calle, sí, pero igual. A ver, adelante, a ver. Muchas gracias. Lo único que espero que no te agarren ahí la gente y te pongan camisa de fuerza. La camisa de fuerza. No creo. Pero a ver, aléjate un poquito de la gente si es que puedes, siempre con el cuidado que no vaya alguien a arrebatarte el teléfono móvil. Pero adelante, dale, vamos, danos, Alex. Bueno, primeramente saludarle a todos los compañeros por su compromiso y al coach que siempre nos está guiando y muchas cosas estoy aprendiendo. Bueno, buenas noches, ciudadanos de aquí de Santa Cruz de la Sierra. Estoy reunido con todas las organizaciones sociales de las 15 provincias en este ampliado departamental, muy feliz y muy orgulloso porque ustedes siempre han sido comprometidos con el proceso de cambio. Ahora estamos en la preelectoral de los precandidatos eligiendo y no estoy de acuerdo, compañeros, de que se vuelva a cometer los mismos errores de meter gente invitada a este partido, quienes ni siquiera se han atrevido a dar su vida en el golpe de Estado, donde se han preparado y se ha maquinado todo desde Estados Unidos, donde esas potencias mundiales quieren vernos empobrecidos y donde no existan los derechos sociales. Por eso Chile está luchando, por eso los países latinoamericanos se están levantando hacia adelante y vamos a progresar, vamos a seguir adelante, queridos compañeros. Por eso es importante que nosotros demos la cara en primera línea. No es posible que estos invitados nuevamente se vengan infiltrando. Esa es mi indignación, queridos compañeros. Estoy aquí presente y lo digo con la frente en alta, porque no tengo miedo, ni tengo miedo a la muerte, porque yo soy capaz de entregar, porque soy comprometido con mis ideas. Gracias, queridos compañeros. Bien, muchas gracias, Alex. Aplauso para Alex. Bien, Alex, el contenido del discurso mediante y la arenga, al final, por ejemplo, puedes llegar a cerrar diciendo tal vez, ¿no? Defendamos la identidad de nuestro partido, seamos leales a nuestra causa, nuestra ideología es nuestra y no de los entrometidos, como parte de una canción boliviana también. Puedes adoptar algunas de esas expresiones también, ¿no? Porque las arengas, recordemos, son un llamado a la acción.
son un llamado a defender algo. Las arengas también nos invitan a transformar algo. Eso significan las arengas. Es un llamado a la acción, es un llamado a participa, tienes que intervenir, tienes que formar parte de esta transformación. A eso nos están invitando las arengas. Vi que una moto pasaba justo al lado tuyo y me preocupé, Alex, así que de todas maneras quiero agradecerte y felicitarte también, uno por la confianza y otro por tu participación. Voy a cederle No, tranquilo, coach, pasa que te desconcentra pues las cosas, las personas que empiezan a pasar y todo, y yo con miedo, pues, ¿no? Y correcto, no correcto. Sabía ni qué decir, repetir una palabra. Alex, lo que he identificado, y tú tienes que sentirte también contento con lo que tú crees y piensas. Ese es un discurso precisamente del partido al socialismo, del movimiento al socialismo, ¿correcto? O sea, el contenido. ¿He identificado bien? ¿Correcto? Sí. Muy bien, sí, muy es bien. el partido más grande y más fuerte en Bolivia, porque no existe claro, otro partido más grande. Yo he tenido el placer, el gusto de conocer algunas autoridades de Bolivia. He tenido la oportunidad incluso de trabajar con un abogado, con un amigo ahí en Cochabamba, en una de las campañas en la que también estaba participando Edwin Castellanos, cuando iba a ser candidato a la alcaldía en la ciudad de Cochabamba. Y bueno, me he relacionado con mucha gente también que está muy vinculado al partido del movimiento al socialismo, y cada una de las expresiones las recuerdo muy bien y respeto muchísimo la ideología o la decisión que tú tengas, y desearte mucho éxito también en tus decisiones y en el camino político que tú puedas estar realizando. Un abrazo para ti. Adelante, Adela. Vamos, Adela. Adela es una mujer luchadora, es una lideresa, es una mujer que para mí particularmente es una referencia para la sociedad tanto peruana y latinoamericana, porque lo que estás haciendo también, Adela, cosa que comentaste ayer, me recuerdo en la clase, en tu rol prácticamente dentro de una municipalidad, estás trabajando por tu comunidad, estás trabajando por tu distrito. Y sé que eso arrastra a que uno tenga que sacrificar su vida personal, porque cuando uno se involucra en este tipo de actividades, más que involucrarte, uno asume esa responsabilidad. Estoy muy consciente que a veces terminamos, queriendo o no, pero terminamos limitando a nuestra familia en cuanto a nuestro tiempo. Pero tú, yo sé que te das tiempo para todo, incluso para esta arenga. Adelante, Adela, vamos. A ver, vamos a ver cómo sale. Estimados hermanos peruanos, la educación es un derecho fundamental de todos los peruanos, porque tenemos derecho a aprender, tenemos derecho a que nos enseñen y conocer lo que son los valores y tener conocimiento para cada día podernos defender en esta vida. Es por eso, hermanos peruanos, que a mí me indigna la situación de la educación en el Perú. Tenemos un presupuesto muy bajo en el tema de educación. Pero es por eso, hermanos peruanos, que nosotros tenemos que mejorar. Tenemos que exigir al presidente que para el 2021 el presupuesto en educación sea mucho mayor. No podemos permitir esa desigualdad que hay en la educación entre los ricos y pobres, porque la educación debe ser una sola, hermanos peruanos. Muchas gracias. Aplausos para Adela. El público tiene que estar pues como en el partido de fútbol, como cuando estamos en un teatro, ahí listo para reaccionar ya. Bien, Adela. Ahora, por ejemplo, en tu arenga, estás invitando a defender la educación. Está muy bien. Y cada vez, a medida que vayas dominando este tema y lo vayas practicando más, te vas a dar cuenta, experiméntalo, llévalo a la experiencia, trata de conmover y trata de generar una reacción en las personas. Por ejemplo, como usted está defendiendo la educación, podría tomar parte de la realidad en su discurso y decir tal vez, en estos últimos 20 años se ha degradado el nivel de educación en nuestro país. Se nos quiere hacer creer que el Perú ocupa uno de los primeros lugares en el ranking de la educación en Latinoamérica. Sin embargo, esa es una gran mentira, es una gran patraña de los gobernantes.
En nuestras manos está cambiar la historia del Perú, pero tenemos que cambiarla mediante la educación, por una verdadera educación. Ha llegado el momento de defender no simplemente nuestra patria a través de la economía. Esta vez nos ha correspondido defender la educación, porque el país se defiende con la educación, porque los herederos de este país son nuestros hijos y son ellos quienes se tienen que educar. Acompáñenme y apóyenme esta lucha importante por defender la educación del Perú para los peruanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos comenzado de menos a más y más. Y esa gente que te ha estado rodeando, de pronto se da cuenta de que les estás haciendo un llamado a la acción. ¿Y cuál es ese llamado a la acción? Defender la educación. ¿Te das cuenta? Defender la educación. Bueno, esos ensayos te van a ayudar muchísimo, Adela, a ti y a todos los estudiantes. Ya les corresponde a ustedes practicarlo internamente en su habitación. Búsquense un lugar privado. Yo tengo, por ejemplo, en mi casa tengo un espacio blindado. ¿A qué me refiero blindado? No quiero que lo entiendan blindado como el tema de que para que no penetren balas. No me refiero a ello. Blindado en contra del sonido. Entonces, lo que he hecho es, a mis puertas les he puesto una especie de refuerzo, el plastoformo o el tecnopor, como le llamamos aquí en el Perú, y le he puesto otra contraplaca de AAA con la finalidad que los ruidos no entren ni salgan. Entonces, ahí algunas veces, por ser mi tipo de trabajo, yo también me sugestiono. Soy un ser humano que también tiene sus tristezas, que también tiene sus problemas, que también tiene sus limitaciones, que tiene como toda persona, un ser humano habitual y normal como en cualquier parte del mundo. Pero ¿yo qué tengo que hacer para salir a trabajar y para incluso cumplir con estas actividades? Tengo que sugestionarme, tengo que automotivarme. Y es increíble, así como se los explico, yo también me motivo y elevo el volumen de la voz y practico también mis propias arengas con la finalidad de poder enseñar y de poder llevar una vida con estas mismas características para poder demostrarlo en la cancha. Entonces, ¿qué hago? Elevo el volumen de la voz, juego con las prácticas de mis discursos, pero lo hago en un ambiente un poco privado con la finalidad que las personas que están en mi entorno no lo interpreten de otra manera, ¿no? Entonces, el consejo que les doy es, ustedes mismos acondicionen en su casa, dentro de sus posibilidades, un lugar donde puedan practicar con comodidad, donde ustedes tal vez no sientan que alguien interfiere con este tipo de prácticas y lo interpreta de una manera distinta e incluso intente de alguna manera desmotivarlos en lo que están haciendo. Generen su espacio. Un abrazo para ti, Adela. Adelante, mi apreciado amigo Miguel. Adelante con su arenga. Querido Miguel, su micrófono está bloqueado. Actívelo, mi amigo Miguel. Ay, listo. Le decía que me dé un segundito. Ya, ahora ya Está llegó bien. y vamos a ver. Adelante. Público, dignísimos docentes, estudiantes, administrativos, público en general. Esta bellísima oportunidad que Papá Dios nos brinda de expresarnos ante ustedes, realmente para mí es un gratísimo placer dirigirme, expresar lo que tengo en mi corazón hacia ustedes, querido, estimado público. Desde la creación de Bolivia, desde el año 1825, este país fue una cuna de oro, pero unos llegaron sinvergüenzas, salieron de la nada unos sinvergüenzas políticos, sobre pretexto de izquierda y de derecha, sobre pretexto de desarrollo, sobre pretexto de cualquier cosa. Lo único que hicieron fue empobrecer nuestra tierra bendita boliviana. Llegaron a los cargos públicos de las alcaldías, subalcaldías, gobernaciones y a los rectorados, a los gobiernos nacionales, simplemente para llenarse los bolsillos de plata y empobrecer este país. Esos sinvergüenzas no tienen que estar en Bolivia. Nosotros los bolivianos somos dignísimos y es tiempo de hacer respetar nuestra dignidad. Es tiempo de que los bolivianos hagamos respetar nuestra dignidad. Es tiempo de que los bolivianos le digamos no a los corruptos sinvergüenzas, megalómanos angurrientos. Este servidor está dispuesto a limpiar con la corrupción. Pudiera decir mucho más, pero simplemente quiero expresar mi cariño
a usted, querido coach, y a todo el equipo. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplauso para nuestro querido amigo Miguel. Aplausos para él, aplausos. Muy bien. Hay algo que debemos de reconocer y ahí te decían algo, alguien te estaba alentando ahí y eso me parece muy bueno, muy bueno. Primero quiero reconocer, Miguel, que fíjate que tanto en usted como en varios, por no decir todos los participantes, pero hay algo que en especial tiene cada persona. En cada clase ya cada uno de ustedes va mostrando su propia magia, su propio encanto. Y ese encanto deliberado, ese encanto generado por nosotros, se manifiesta también en este tipo de prácticas, el compromiso que nosotros tenemos con lo que hemos decidido hacer. Entonces, esta práctica nos permite, y me permite a mí particularmente, ver también a un estudiante comprometido y que estoy seguro le va a sacar un gran provecho a esta importante herramienta que es la oratoria dentro del terreno de la política. Por otro lado, es un grato placer el que también nosotros como estudiantes aprendamos no solo a asumir el rol del candidato, tenemos que aprender también a asumir el rol del partidario, del simpatizante, del militante. ¿Y cómo es aprender a asumir ese rol? Reaccionando inmediatamente y de forma positiva con la participación de los candidatos. Y los candidatos son ustedes, pero al mismo tiempo también hay momentos en el que hacen rol de militantes, hacen el rol de participantes, de simpatizantes. Se les agradece por las palabras positivas, por el aliento que ustedes le dan a sus compañeros, porque gracias a ellos se estimulan y con mucho ánimo practican también y le ponen un mayor empeño. Voy a cederle este espacio a nuestro amigo Julio para que pueda presentar su arenga. Adelante, Julio. Todo suyo el espacio. Apreciado Julio, te recomiendo activar tu micrófono. Estás con el micrófono deshabilitado. Actívalo. Licenciado Dante, Clementino, ultimito, por favor, ya estoy cerquita de la buena señal. Está bien, no se preocupe, no se preocupe. Mientras se va preparando, tranquilo, vamos a cederle el turno a Roger. Adelante, Roger. Profe, Dante, al último, por favor, estoy en el bus. No te preocupes, Roger, no te preocupes, entiendo, sino que a veces olvido cuál es la situación. Vamos a cederle el turno a nuestro querido estudiante también, a Carmiño. Adelante, Carmiño. Camiño, siempre me equivoco. Adelante, Camiño. Bueno, buenas noches, mis queridos compañeros transportistas. En este momento nos estamos reuniendo para pedir algo a nuestras autoridades correspondientes, que mucho tiempo hemos venido pidiendo que se mejoren los caminos, pero hasta el día de hoy no nos han atendido las necesidades que tenemos. Por causa de los malos caminos, varios compañeros han sufrido accidentes. ¿Quiénes son culpables? Los choferes. Nunca han sido los responsables del camino. Quienes tienen que mejorar, nunca han sido culpables. Y por eso en este momento estamos en la comunidad de Cuatro Cañadas, reunidos todos los transportistas para pedir a nuestras autoridades que mejoren los caminos. Hasta el momento no llegan nuestras autoridades, todo el día nos tienen aquí a todos los representantes de los bloques de los 8 municipios, por la cual estamos reunidos, que las autoridades nos están diciendo llegan, ya llegamos. Estamos esperando en este momento, y este discurso es verdad, compañero Dante. Estamos reunidos aquí los choferes con esa petición de que mejoren nuestros caminos. Nuestros caminos están lástima y por eso hemos pedido tanto tiempo a nuestras autoridades. Hoy es cuando que nuestras autoridades tienen que
comprometerse a mejorar nuestros caminos. Caso contrario, ya tenemos una resolución que vamos a declararnos en bloqueo de camino para que nuestras autoridades nos atiendan. Gracias. Bien, Camiño, muy bien. Bien por tu participación. Ahora te explico lo que podrías hacer precisamente en este instante. Me acabas de comentar que esta situación es real, ¿cierto? Sí, Eh, sí, es real. Ya, esto está Estamos ocurriendo en reunidos estos días. esperando. Estamos reunidos aquí esperando en el municipio de Cuatro Cañadas. Ya tenían que estar para el 6 en punto nuestras autoridades de ABC, el ministro de Obras Públicas, pero hasta ahora no han llegado todavía y seguimos esperando. Precisamente eso es lo que no debe ocurrir con ustedes, mis queridos amigos, cuando lleguen a ser autoridades, y si ya lo son, ¿qué es lo que pasa? Lo que les dije en la parte inicial, no perdamos la confianza, el cariño, la admiración por parte de las personas que en algún momento nos vayan a elegir o nos vayan a dar la oportunidad de asumir esta gran responsabilidad de darle satisfacción precisamente a las organizaciones o a nuestro pueblo. Desconozco el contexto, pero me hubiese gustado estar mayor informado. Sin embargo, querido Camiño, podríamos aprovechar esta situación para que cuando tengas que pronunciar tu discurso puedas hacer un llamado a la acción a tu organización. Por ejemplo, lo que usted acaba de manifestar es un abandono o una gran indiferencia por parte de las autoridades. Y cuando existe abandono, olvido o indiferencia por parte de las autoridades, es donde precisamente los sindicatos y la población tienen que reaccionar, tienen que tomar ciertas decisiones para hacerse escuchar. Entonces, ahí, esta es una gran oportunidad para que usted utilice la palabra y utilice la arenga para hacer un llamado a la acción. Utilícelo, póngalo en práctica y cuénteme luego los resultados. Cuénteme luego los resultados, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cederle ahora sí el turno a Julio. Ya está listo. Adelante, Julio. Aló, profe, ¿ya se escucha? Claro que sí, Julio. Así es, mi estimado doctor. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, yo acabo de salir de una reunión. De todas maneras, no logré mucho porque cuando estaba ahí, ya de todas maneras voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Profesor y Adelante, estimados Julio. compañeros y compañeras. Ya, bueno, estos compañeros hemos estado en una reunión, digamos, que era lo que se, digamos, la visión de esta nuestra reunión, compañeros, es que nosotros aquí en la provincia de Valle Grande estamos reunidos para ver las candidaturas de las subnacionales. Bueno, y porque nos demoramos mucho también, entonces, compañeros, hemos perdido la de tener una plancha para presentar a las subnacionales. Entonces, ahora, compañeros, lo que nos queda es tratar de hacer convenios internos para ser parte de un gobierno municipal de la provincia de Valle Grande. Entonces, lo que les digo a mis estimados compañeras y compañeros es que nos hemos reunido para este objetivo. Entonces, no nos caigamos, no nos sentamos así desalientados, por lo que nos embromamos mucho en formar nuestra plancha. Pero tenemos que buscar la estrategia de hacer acuerdos internos para ser parte de esa organización y de ese proyecto político. Eso es, compañeros, lo que quería yo mencionar y que muchas gracias y vamos adelante. Esa es mi opinión. Muy bien, aplausos por la participación de Julio. Julio, comprendo la justificación que usted nos presenta, que se encuentra en una reunión y probablemente el mensaje no haya llegado el 100% hacia usted porque estaba dentro de una reunión. Recordemos, solo estábamos hablando acerca de lo que es la arenga. Su participación es muy buena como el contenido del discurso, pero en el discurso vamos a encontrar también una manifestación, una categoría llamada la arenga, y la arenga a lo que nos va a llevar es precisamente hacer un llamado a la acción, buscando una reacción por parte de la gente, de parte de nuestros seguidores, de nuestros correligionarios, por parte de nuestros simpatizantes, por parte de la gente que está junto a nosotros de manera presencial en una plaza, en un estadio.
Entonces, lo que se trata y lo que se busca mediante la arenga es eso, hacer un llamado a la acción, pero para lograr ese llamado a la acción tenemos que generar una reacción en ellos, lo que también podemos entender como persuasión. Y para esto, entonces, los mensajes tienen que penetrar en las emociones de las personas. También le voy a invitar a que pueda revisar el material que voy a compartir con ustedes esta noche, este mismo video, que lo revisen y traten siempre de practicar porque lo van a necesitar. Pero desde ya felicitarlo por la creatividad, por la forma rápida en el que está construyendo sus mensajes. Felicitarlo también en ese aspecto. Solo lo que falta es encaminarlo a que vaya y tenga manifestación de arenga. Un ejemplo en cuanto a un ejemplo para ustedes, tomando un poco la situación de Carmiño. Ante el abandono, por ejemplo, de las autoridades y la indiferencia, tal vez Carmiño podría hacer esto o podría intentar hacer algo parecido o mucho mejor, algo distinto tal vez, con los miembros del sindicato y toda la masa que forma parte de ese sindicato. Tal vez decirles en su discurso: afiliados al sindicato, una vez más hemos vuelto a notar, hemos vuelto a experimentar la indiferencia por parte de las autoridades de nuestro país. Nosotros día a día trabajamos con la finalidad de darle satisfacción y solventar las primeras y principales necesidades de nuestra familia. Pero al mismo tiempo le damos también satisfacción a nuestros usuarios, me refiero a nuestros pasajeros, quienes no podrían llegar a sus centros de trabajo e incluso se paralizaría la economía si no contaran con nuestros servicios. Pero ¿cómo nos responde el gobierno? ¿Cómo nos responden las autoridades de este país? Con indiferencia, como si nosotros no fuéramos importantes y no existiéramos. Ha llegado el momento de hacerles sentir nuestra presencia. Este es el instante de decirles que nosotros estamos presentes y existimos en este país, que de nosotros depende también el rendimiento económico de este país. Somos transportistas y como transportistas les invito a tomar las calles en este instante. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho un llamado a la acción. Comenzó bajito, comenzó explicando la situación, contextualizando, pero poco a poco generó una reacción, una explosión entre los miembros de su sindicato. Incluso puede terminar diciendo: somos transportistas y este es nuestro orgullo. Somos transportistas y este es nuestro orgullo. ¿No? Ya puede terminar incluso redondeando de esa manera porque es un sindicato. ¿Se da cuenta? Ese es un sindicato. Entonces, entre la política, ¿no?, y el sindicalismo, prácticamente una pequeña liguita es lo que nos separa. Entonces, aplíquelo, aplíquenlo, o tómenlo como ejemplo, tómenlo como una referencia que ustedes pueden mejorar. Pero lo que sí quiero que tomes en cuenta es que para que pueda ser una arenga, lo que tenemos que generar es un llamado a la acción. Tenemos que generar un impulso a que la gente siga el mensaje, pero mediante la acción. Eso es lo que tenemos que lograr. Me parece que tenemos ya... A ver, ¿quién me faltó? Porque no quiero dejarlo a nadie sin que realice su arenga. Me faltaba Jorge, me parece. Jorge, ¿me podrías comunicar si ya estamos listos? Jorge. Clementino. A ver, adelante, Clementino. Entonces, Dicen, ya, vamos, Clementino. Si te encuentras listo, ya, adelante. Vamos, Clementino. gracias, licenciado Dante. A ver si me sale en la arenga. Gracias. Te va a salir, mi hermano. Vamos. Con el permiso de ustedes, señoras y señores, jóvenes y señoritas, niños y niñas, tenemos que estar por la formación, tenemos que estar por la superación y les invito una vez más a la formación con el gran conferencista, el licenciado Dante de la Cruz, porque tenemos que ser la voz del pueblo, tenemos que ser la voz que ha callado por muchos años y así llevar muchos proyectos, mucho progreso para nuestras regiones, porque la formación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Adelante, compañeros. Gracias. Muy bien, aplauso para ti, Clementino. Un abrazo para ti. Aprovechando un poquito a modo de relax, Clementino, yo que te recuerde, tú radicas en Chuquisaca, en Sucre, ¿correcto? Correcto, Chuquisaca Centro. Estoy llegando a Padilla en este momento. Muy bien, muy bien.
Un abrazo para ti. Quiero agradecer, si tal vez en algún momento comparte con tu familia el video, quiero agradecer el buen trato que también me ha dado la ciudad de Sucre. Lo recuerdo muchísimo por los deliciosos platos típicos que también se preparan ahí, como el delicioso mondonguito. Recuerdo mucho la calle peatonal, mis paseos por esos lugares. Una hermosa también ciudad, el de Sucre. Un abrazo para ti. Vamos inmediatamente con Roger. Adelante, Roger. No sé si, Roger, estarás listo, si tendrás ya la posibilidad de arengar. Profe, aún continúo. A las 9 estoy llegando, sí. Jorge Reina. Vamos con Jorge. Bien. Me sigue llamando, ahora más llamarlo vos. Muy bien, vamos a dividir los grupos. Vamos a dividir los grupos para hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica. Para esto necesito, por favor, por unos segundos, estar convencido de cuántos tengo realmente conectados en clase, para que yo pueda formar los grupos. Porque sé que muchas veces al estar ahí conectados, pero en pantalla en negro, no garantiza el que realmente pueda yo contar con las personas, porque a veces están en otra actividad también. Quisiera que por favor me apoyen presentándose en pantalla para formar los grupos. Bien, ahí tengo a nuestro amigo Miguel. Miguel Camiño Fernández. Y también, a ver, Alex Huáscar, van 3 ahí. Ustedes 3 van a formar parte del grupo de los positivos, ¿de acuerdo? Los positivos, o sea, el grupo que va a decir, yo sí puedo, ¿sí? Van a decir, yo sí puedo, yo sí puedo. Y el otro grupo les va a responder, tú no puedes, pero ustedes van a volver a responder y le van a decir, yo sí puedo, yo sí puedo. Primera arenga, ¿ya? Esa es la primera arenga que vamos a hacer. La segunda arenga viene luego. Pero recuerden quiénes son el grupo. Alex Huáscar, Miguel Cadima y Camiño forman parte del grupo A. Son los que dicen, yo sí puedo, yo sí puedo. Les pediría, dentro de las posibilidades, que realicen el movimiento de las manos, ¿no? Hagan trabajar a sus manos. Mientras por otra parte, Olger, Adela, Julio, Clementino, o sea, el resto, lo que va a decir es, tú no puedes, tú no puedes. Van a intentar desanimar, desalentar al otro grupo. Bien, entonces nos ponemos en pantalla, abrimos los micrófonos y voy a dar la señal inmediatamente al grupo A. El grupo B ya sabe que intenta desanimar y desalentar, mientras el grupo A hace lo contrario, tratan de darse ánimos, de estar convencidos. Bien, a ver, grupo A, ¿listo? Grupo A, los 3, Alex, ahí lo veo, muy bien, gracias. Vamos, y el grupo B también preparado. A la 1, grupo A, recuerden que ustedes son el yo sí puedo. A las 2 y a las 3. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Grupo sí B. puedo. Grupo Yo B. sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. No ganches a tinche. Stop. No ganches a tinche. Antes le aplicamos en quechua. Faltó nada más que le metan el aymara, con eso redondeaban, ¿eh? Con eso redondeaban. Atentos. 3 veces, son 3 veces. Así, escuchen, porque tal vez no estamos sincronizando. El grupo A comenzó muy bien, pero el grupo B se me quedó, no supo cuándo reaccionar. Son 3 veces para el grupo A. Es, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y el grupo B, cuando escuchen que hace la tercera, yo sí puedo, terminan con el tercero, yo sí puedo, reaccionan inmediatamente tratando de desalentarlos. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. 3 veces. Y una vez más, el grupo A no se queda atrás, no te cree eso y te dice, yo sí puedo, yo sí puedo,
Yo sí puedo. La segunda, si quieren, la segunda ronda lo pueden hacer en quechua. Sería excelente. ¿Ah? Ya depende de ustedes. Bien, vamos a repetir la dinámica, porque de aquí tenemos que pasar a otro tema, pero vamos a repetir la dinámica. Va. Grupo A, se prepara. Vamos a hacer otra vez. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes. Quechua. No, Sonchi. Hatinchi. Ate Sonchi. Muy bien, lo felicito, muy bien, lo felicito a ambos grupos. Ahora vamos a hacerlo al revés, ¿ya? El grupo B es el que ahora va a decir yo sí puedo, ¿sí? El grupo B. Y el grupo A hace lo contrario. El grupo A dirá tú no puedes, ¿de acuerdo? Va. Preparado, a ver, vamos Clementino, vamos todo el grupo, vamos Julio. 1, 2, 3. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes. Grupo A, todo el grupo A, vamos. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Ya, suficiente. Tú no puedes. Tú no puedes. Muy bien, los felicito a ambos grupos. Hay algo que es muy importante que rescatar de Bolivia. Me encantaría muchísimo que aquí en Perú también se pueda hacer esa réplica. Una gran experiencia y creo que fue una buena decisión política en Bolivia, el cual se debería de imitar aquí en Perú, es que se difunde mucho el quechua. Eso es muy importante. Usted se va a una universidad, ¿sí? Se va a una universidad y se enseña quechua. En los colegios te enseñan quechua. Y eso es algo que a mí me llena de satisfacción de nuestros hermanos de Bolivia. Muy importante. Y gracias por transmitirlo y compartir el quechua precisamente en este momento, mi estimado Miguel, Alex y también Camiño. Es algo que aquí en Perú yo particularmente desearía que se imparta, ¿no? Ya que es parte de nuestra lengua originaria también aquí en el Perú y en Bolivia. Bueno, queridos amigos, luego de estas felicitaciones a ustedes y que quede claro lo que es una arenga y ustedes lo puedan utilizar, voy rápidamente a presentar el otro video que voy a explicar que tiene que ver muchísimo con la argumentación. El video es corto, mucho más breve que el anterior. Aprovéchenlo y en base a ello vamos a hablar de la argumentación del discurso. Atentos. Permítanme, voy a cerrar este archivo anterior para habilitar el que nos conviene y el que nos interesa trabajar. Observen, ¿sí? Van a observar y ponerle mucha atención. Esto ocurrió en Chile, en las campañas para la presidencia con Piñera, allá en Chile, y uno de sus mayores opositores o rivales políticos, ¿no? A ver, aquí está. Pero yo quisiera también, ya que estamos en campaña, plantear una idea que me parece trascendental. En un momento que muchos chilenos viven todavía en forma precaria, en un momento en que estamos en crisis y hay muchos desempleados, yo pienso que el gasto desmedido en publicidad, en propaganda y en eventos fastuosos ofenden a miles de ciudadanos que luchan cada día por su subsistencia. Por lo tanto, yo me comprometo a hacer una campaña austera y al margen de cualquier grandilocuencia. Tenemos que hacerlo si queremos ser consecuentes con lo que está planteado en estos documentos y con la necesidad de mirar el país en forma distinta. Yo creo que debemos hacerlo. Y también
y lógicamente espero ser elegido presidente y en nuestro gobierno también actuar con ese mismo signo de autoridad, de austeridad. Quiero terminar diciendo que en nuestro gobierno vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Social, que coordine las políticas orientadas a erradicar la pobreza y a reducir los niveles de desigualdad. En nuestro programa de gobierno nos hemos planteado la meta de derrotar la pobreza extrema durante los próximos 4 años y derrotar la pobreza en nuestro país antes del verdadero bicentenario que celebraremos el año 2018. Y entendemos que hay un perfume que compartimos, y es que el Estado es el brazo para derrotar la pobreza. Por supuesto, y puedo adivinar lo que seguirá después, que a este Estado hay que exigirle más eficiencia. Octavio Paz definía el Estado como un ogro filantrópico. Claro que a este Estado hay que pedirle más abdominales, por supuesto. Al lado de esto, reconozcamos que el Estado es el brazo para derrotar la pobreza y el mercado es solamente la herramienta que crea riqueza, pero que es profundamente inepta para distribuir riqueza. Pero ante la pobreza, les confieso, sigo siendo díscolo. Bien, suficiente, porque eso es todo lo que vamos a compartir del video. Ahí podíamos ver, por ejemplo, a Marco Frey, a Piñeira, a 3 candidatos que estaban argumentando, sin embargo, dentro de esta argumentación muy breve, muy rápida dentro del video, no nos permite apreciar todo lo que quisiéramos, pero lo importante es que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. La argumentación en el discurso se diferencia muchísimo, por ejemplo, del meeting. Ustedes se han dado cuenta que el meeting y también el ejercicio o la práctica de las arengas se van a diferenciar por la carga emocional en la voz. Cuando están argumentando en este debate, porque ese fue un debate, cuando argumentaron cada uno de los candidatos, lo que ya llegaron a cuidar un poco son los decibeles de la voz. No en todo lugar podemos elevar la voz. Elevamos la voz en un meeting, elevamos la voz en ese meeting cuando realizamos las arengas, en los espacios públicos abiertos con multitudes. Pero cuando ya estamos en un debate, debemos de controlar el volumen de nuestra voz. Tengamos cuidado, no vaya a ocurrir que vayamos a un debate o a una entrevista de televisión con los periodistas y de pronto pensemos que es una tribuna donde tenemos que hablarle a la periodista, yo quiero decirles a ustedes que la política es esto y lo otro y la pobreza. No, ahí ya no hablamos de esa manera, ¿de acuerdo? Ahí es diálogo, es conversación, uno tiene que ser más pausado, tener un mayor control, incluso menos impulso emocional. Tenemos que estar un poco más relajados y lo que ahí va a primar muchísimo es la argumentación. La argumentación es presentar nuestras propuestas, es explicar el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué recursos lo voy a hacer, quiénes van a ser mis aliados estratégicos, en cuánto tiempo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer así. Además, debo de citar, porque es importante para darle mayor valor a mi argumentación, así como en el terreno académico, tengo que citar también a otros políticos, a otras personalidades, a otros especialistas que han permitido transformar la economía, la educación, los temas de seguridad, que han logrado combatir con todo ello con éxito, ¿sí? Entonces, es importante también poder citar. Las citas, de alguna manera, le dan mayor solvencia, le dan una mayor credibilidad y hacen que la gente tenga una mayor confianza en lo que estás diciendo y que no es algo que te has sacado a último momento de los cabellos para querer impresionarlos. La gente hoy en día es consciente que el discurso político, que la gente se prepara, que los políticos se preparan para convencer. Entonces, para que esto no sea mal utilizado, tu argumentación también tiene que ser muy buena. En los últimos años, tengan un poquito de cuidado nada más con su audio ahí, en los últimos años, les hago recuerdo, en las últimas campañas, por ejemplo aquí en el Perú, la gente estaba muy acostumbrada, en sus grandes mayorías, para votar solamente, para votar por candidatos que al final no argumentaban bien, o al final la gente no le interesaba la argumentación.
porque no había prácticamente una cultura política responsable también aquí en el Perú. Lo único que les gustaba o le interesaba a la gente escuchar, en su gran mayoría, especialmente a los sectores muy pobres con cultura política, era el qué voy a hacer. Un ejemplo, uno de los políticos que ganó las elecciones en los años 90 fue Fujimori, por ejemplo. Y cuando él debatió, por supuesto que argumentó también, y uno de sus mayores contrincantes políticos aquí en el Perú fue el escritor Mario Vargas Llosa. Ambos argumentaron, ¿sí?, el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Pero la población se inclinó muchísimo por lo que había argumentado Alberto Fujimori aquí en el Perú. Sin embargo, la argumentación que hizo, por ejemplo, el escritor peruano, que era muy sincera, que era muy honesta y considero que incluso era muy realista, porque las argumentaciones se tienen que amparar en la realidad, no simplemente en un idealismo. Tienen que ampararse en la realidad. ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Con quiénes lo voy a resolver? Y todo eso que he explicado. Y Mario Vargas Llosa considero que es una buena argumentación, sincera. Pero ¿por qué se inclinó la gente? No se inclinó por el cómo lo voy a hacer. La gente dio su voto simplemente por el qué es lo que voy a hacer. Está acostumbrado también a la falsa promesa. Y lamentablemente, aquí en el Perú, se le dio pues la oportunidad a Fujimori a que pueda ser presidente. En el primer gobierno actuó por lo menos de una forma, considero, regularmente correcta, pero en el segundo gobierno fue todo muy lamentable, ¿no? En el segundo gobierno, lo cual incluso a nosotros como país nos llevó a una crisis económica, una constitución reformada y hecho a la medida de las grandes transnacionales, con la finalidad incluso de pervertir a los medios de comunicación. Pero lo importante aquí es revisar cómo argumentó cada uno de ellos. ¿Argumentaron los candidatos? Sí. En cada país los candidatos argumentan, uno mejor y otro de forma regular, y tal vez otros peor. Pero usted, que va a estar dentro del ejercicio de la política, tiene que luchar, tiene que hacer su esfuerzo por argumentar. Y la argumentación simplemente es explicar de manera ordenada, con fundamentos, explicando el qué, cómo, cuándo, por qué, cuántos, con quién lo voy a hacer, en base a la realidad que se necesita resolver en un país, en una comunidad o en un distrito. Y eso es lo que acabamos de ver en este ejemplo con los candidatos que les acabo de mostrar en Chile. Cada uno de ellos ha argumentado. Ahora, ¿en qué espacios puedes argumentar? Vas a argumentar en una entrevista de televisión. Imaginemos que eres el economista, eres un ministro, eres el presidente, eres el alcalde. Te invitan a un canal de televisión y te quiere, por ejemplo, si eres alcalde o alcaldesa o candidato, el periodista te invita a conocer cuál es tu plan de gobierno y te quiere hablar acerca de cuáles son las acciones de seguridad ciudadana que le ofreces a la gente de tu distrito. Tú tienes que explicar, usted tiene que explicar y argumentar el por qué vas a aplicar esas medidas. ¿En qué tiempo lo vas a lograr? ¿En un corto plazo, mediano plazo? ¿Son decisiones para que tengamos resultados a largo plazo? ¿Quiénes van a ser tus aliados estratégicos? ¿Cuáles son las medidas que vas a tomar? ¿Con qué presupuesto? Si usted, por ejemplo, pretende imponer un paquete de impuestos, entonces tiene que explicar el por qué es necesario esos impuestos, cómo lo vas a invertir, cómo los vas a recaudar, etcétera, etcétera, y cómo se va a hacer para que alguien pueda fiscalizar la utilización de esos recursos. Todo eso lo tienes que argumentar, tienes que explicarlo bien, no puedes dejar cabos sueltos. Entonces, esa argumentación se dará en las entrevistas de programas de televisión. Vas a argumentar también en los debates. En muchos momentos vas a tener que argumentar, pero en diferentes matices, con diferentes tonos de voz y, por supuesto, con diferentes atmósferas, sobre todo si te encuentras en campaña electoral. Y si no es así y ya estás en el poder, mucho más complicado va a ser porque la prensa es mucho más incisiva también cuando uno ya forma parte o del gobierno municipal o regional e incluso presidencial. ¿Por qué no vas a realizar una práctica de argumentación en este momento?
Primero porque tenemos que estar preparados. La argumentación no se improvisa. La argumentación se prepara. Uno tiene que estar preparado para la argumentación. Es por eso que desde ya te voy encomendando una misión para el día de mañana. Yo creo que mañana o esta noche puedes ver un poco de televisión o simplemente puede elegir usted argumentar sobre algún punto, sobre alguna realidad o sobre un aspecto que se puede superar o resolver en la realidad de tu comunidad. Un ejemplo, ya puedes tomarlo en cuenta. Mañana nos tomaremos unos minutos de práctica para que usted pueda argumentar cómo combatir, por ejemplo, la delincuencia de su distrito. Usted puede elegir ese tema en caso que usted tal vez sea candidato a la alcaldía de su distrito o de su municipio en la provincia. Entonces, ese es un tema que puedes tal vez argumentar. Otro tema, que ya lo han tratado ahora ustedes, es el tema de la educación. Lo puedes hacer en calidad de presidente o de candidato a la presidencia de tu país o del país que ustedes crean conveniente. Puedes también presentar una argumentación, puedes argumentar acerca, por ejemplo, de cómo mejorar la economía del país, la educación, la salud. Por ejemplo, también sobre la reforma de la Constitución. Eso también podrías tú argumentar, si es o no es importante reformar la Constitución política del país. Aquí en el Perú, por ejemplo, en el Congreso, el nuevo Congreso, estaban debatiendo y en el debate dentro del Congreso se tiene que argumentar muchísimo. Entonces, ¿cómo argumentarías a ver el que se disminuya el sueldo a los congresistas e incluso se estaba ya presentando sobre la mesa un proyecto de ley, el cual tiene que ser argumentado para que prácticamente no se le siga dando ya los sueldos vitalicios a los presidentes de este país? Todos esos temas, cualquiera de ellos tú puedes elegir para el día de mañana, estúdialo, apréndelo y mañana lo vas a argumentar. Pero tienes que estar aquí en clase activo, ya preparado con el tema, porque si no has preparado el tema, no lo has estudiado aunque sea un poquitito, 10 minutos o 20 minutos o media hora de estudio, no te has documentado, entonces, ¿qué vas a argumentar? No vas a argumentar nada, va a ser complicado, lo único que vas a hacer es mencionar palabras desordenadas. Eso es lo único que vas a hacer. Tal vez vas a querer ponerle un poco de motivación, pero no te va a servir de mucho, porque para poder argumentar con eficiencia, con mucho poder y con mucho impacto y convenciendo en realidad con estas propuestas, tienes que conocer el tema y tienes que haberlo analizado muy bien. Entonces, mañana, donde tenemos más temas, incluso nos va a servir para el debate, ese tema te va a ser muy útil. Elige mañana qué tema vas a elige qué tema vas a argumentar mañana. Elígelo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también la reforma del transporte en Bolivia, ya que también tenemos aquí a varios compañeros de Bolivia. ¿Cómo se podría reformar el sistema de transporte o el servicio de transporte en Bolivia e incluso también en Perú? ¿Cómo podríamos nosotros, en todo caso, trabajar en todo ello? Estudie y prepárese para el día de mañana. Mis amigos, quisiera que cada uno de ustedes en estos cortos minutos pueda decir algo, cómo se ha sentido en esta clase y de paso le pediría que por favor despida la reunión. Y si tiene alguna pregunta que hacer, aproveche en hacerlo ahora ya que nos vamos a ir a descansar. Muy bien, un abrazo para ustedes desde ya. Adelante entonces, ¿hay alguna pregunta o directamente pasamos a la despedida? Mi querido Adelante, Dante, Alex. lo que en la argumentación que vamos a hacer puede ser específico, generalizado, depende de nosotros, un tema central. No sé. El tema, en el tema tratemos de ser puntuales, elijamos un solo tema y tratemos en todos los aspectos de ser específicos en la argumentación. Tratemos de ser específicos, ¿muy bien? Entonces, bajo esas características, trabajemos, porque mañana, como el tiempo va a ser corto para la argumentación, si nosotros adoptamos, por ejemplo, la generalización, va a ser muy complicado porque incluso nos va a invitar a desordenar nuestra argumentación. Entonces, trabajemos con lo específico. Cuanto más específico es, más fácil va a ser y mucho más clara nuestra argumentación. Hola, hola. Querido Adelante, Dante. amigo Miguel. A veces apago mi cámara porque estoy resfriado. Así que No se quiero que preocupe, me adelante, estén como usted viendo ahí. guste, como guste. Les pido mil disculpas.
quiero contribuir y enriquecer, por supuesto, este curso. Creo que debe haber una retroalimentación, una feedback. Creo que en esto de la fundamentación, lo que dijiste es totalmente clave. De hecho, en las tesis, cuando se realiza una tesis de un proyecto, uno de los secretos es no colocar nada que uno no sepa. Y creo que en política es lo mismo. Así es. Entonces, me gustaría que cada uno de nosotros en el equipo, en este curso, sepa manejar 3 elementos claves: el qué, cómo y para. ¿Qué va a hacer o qué pretende hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Dentro de ese cómo lo dirá quiénes lo van a hacer, con qué recursos, cuándo, dónde. Ese es el cómo. ¿Para qué lo va a hacer? ¿Cuál es la finalidad mayor? Cuando una persona emite un discurso, ¿qué les puedo decir? Una entrevista a un medio de prensa, si maneja esos 3 temas, nosotros vamos a implementar la educación virtual en la Universidad Gabriel René Moreno, mediante los programas y utilización de las aplicaciones que están al servicio, previa capacitación a los docentes, para poder fortalecer y darle, atender a las demandas de los estudiantes, de los docentes. Ahí estoy metiendo el qué, el cómo y el para. Entonces, creo que eso es clave para todo discurso político, para todo discurso. El qué, cómo, para. Entonces, es precisamente ahí donde algunos políticos pueden caer y decir, una persona que no es académica fácilmente incurre en errores de decir, nosotros vamos a hacer esto. Y viene uno que tiene mayor formación y le va a decir, ¿y cómo? ¿Y para Correcto. qué? ¿No? Eso nomás era. Eso es muy cierto, Miguel, y precisamente los periodistas que manejan muy bien estos elementos, no todos los periodistas también, porque tenemos pseudo periodistas en los medios de comunicación que lo manejan muy mal. Sin embargo, los periodistas profesionales con formación, con gran experiencia y con ese instinto, nos pueden destrozar precisamente sin nuestra argumentación. Nosotros no fundamentamos precisamente dando respuesta a lo que se quiere saber. El qué, cómo, cuándo, el para qué, en qué plazos, etcétera, etcétera. Lo que acaba de mencionar es muy bien reconocido. Se agradece también el que usted haya hecho énfasis sobre estos puntos. Entonces les invitamos a que el día de mañana estén conectados en clase, ustedes muy temprano, porque van a practicar este aspecto, pero previamente prepárense, no improvisen, porque como lo acaba de decir, van a caer en la demagogia, vamos a caer simplemente en en el discurso farsante, ¿no? En la estafa. Evitemos eso. Bien, su despedida, Miguel, por favor, le agradeceríamos despedirse de nuestro público. Muchas gracias. Así es, un abrazo para cada uno de ustedes, especialmente para ti, querido Dante. Nuestro cariño, nuestra gratitud de cada uno de nosotros, a tu persona, y un abrazo para cada uno de ustedes. Yo soy cristiano y el único consejo duradero y eterno que les puedo brindar es que no nos olvidemos de Dios, encomendémonos a Él, y leyendo la Biblia, creo que eso es lo más importante. La vida es pasajera, lo que viene es eterno y es para siempre. Así que lo más importante es nuestro futuro eterno. Entonces, hay esperanza para ti, para nosotros, para cada uno de nosotros, pero esa esperanza solamente está en Cristo Jesús. Un abrazo, que tengan muy buenas noches. Gracias por tu despedida, y dijiste algo importante, hiciste referencia a que eres cristiano, y quiero recordarles también que visto desde el análisis político, ¿sí? También en la Biblia se hizo mucha política, así que eso es muy bienvenido. En algún momento, si hay oportunidad, hablaremos sobre la historia precisamente de Jesús y cómo la política estuvo también dentro de la historia de las Sagradas Escrituras. Muy bien, gracias, Miguel. Adelante, Adela, con su despedida. Un abrazo. Un abrazo para ti, Miguel. Bueno, muchas gracias. La clase hoy día está bien interesante, cada día fortaleciendo más nuestros conocimientos, y bueno, a seguir adelante, ¿no?
a cumplir con la tarea que nos ha encomendado y que tengan todos unas muy buenas noches y que mañana sea un día diferente y mucho mejor para cada uno de nosotros. Gracias. Felicitar tu perseverancia, tu empeño, tus ganas, lo veo en tu actitud y bueno, sé que todo lo que te has propuesto como madre de familia, como esposa, como parte de la integración de la comunidad en el rol que asumes, lo vas a hacer muy bien. Un abrazo para ti, Adela, un abrazo muy fuerte, que tengas una linda noche. Alex, adelante. Gracias, gracias. Bueno, agradecer primeramente a Dios y a todos los compañeros acá, un abrazo virtual. Obviamente sería tan lindo poder tal vez abrazarlo a cada uno, ¿no? Y una clase espectacular de forma presencial sería muy bueno, pero aún así estamos aprendiendo mucho de Dante y yo creo que hay que aprovechar ese aprendizaje, esa experiencia. No es fácil, ¿no? Tomar un curso así por así, porque también la desconfianza entraba, pues, ¿no? Para tomar este curso, pero yo le dije al ingeniero, confiemos, le dije a las personas que estamos ahí, el que quiere lo busca y hay que seguir adelante. La actitud positiva siempre nos va a llevar hacia adelante. Un abrazo a todos, Dios me los bendiga. Muy amable, Alex, no solo por la confianza, sino también por la amistad que estamos cultivando con cada uno de ustedes a través de este taller, el cual estoy muy seguro va a llegar cada vez más lejos, porque las fronteras han sido rotas a través de este medio de comunicación tan importante que es precisamente las redes sociales y las plataformas virtuales. Pero llegará el momento en el que podamos estrecharnos la mano físicamente. Un abrazo para ti. Adelante, Olger. Ya pueden, si gustan, ir desconectándose los que quieran hacerlo, ¿eh? Adelante, Olger. Bueno, profesor Dante y compañeros, siempre agradecer que día a día nos enseñas y estamos aprendiendo mucho de su persona. Y también me da mucho gusto conocer a mis compañeros y compartir ideas, pensamientos. Es lo que nos va a llevar hacia adelante. Gracias de antemano, profesor, y que tengan una bonita noche. Muy buenas noches con todos. Olger, gracias por estar presente en la clase. Te digo gracias porque eres una persona que manifestó su situación y demuestras también mucha fuerza de voluntad. Eres una muy buena referencia para aquellas personas que consideran que el estar un poquito resfriados o porque nos duele el dedo no podemos estar en una clase, pero tú eres una buena referencia que luchas contra las adversidades y estás también haciendo lo posible por aprender en estas clases. Un abrazo para ti y ya que estás aquí en el Perú, en algún momento tendremos la oportunidad de reunirnos. Un abrazo, que tengas linda noche. Julio, adelante. Puede despedirse. Bueno, aparentemente Julio está con otra actividad, comprenderemos porque ya es la hora de salida. Roger, adelante con su despedida. Profe, acabo de llegar, sí. No te preocupes. ¿Podrías despedirte de la clase, por favor, Julio? Julio, digo, Roger. Profe, ¿me escucha, sí, no? Sí, sí, sí. Ya. Profe, en verdad yo estoy aprovechando bastante este curso. A través de esta pandemia, ahorita yo me estoy conectándome desde ¿desde dónde? Desde mi trabajo, en el transporte, y yo creo que es bastante servicial este curso, y aparte de eso, estoy viendo los resultados. Mira, esta que me llaman, profe. No te Y preocupes. agradeciendo, felicitar a los compañeros. A los compañeros también estoy aprendiendo de ellos, y seguramente cuando culmine el curso, con todos ellos nuevamente nos está haciendo práctica, ¿no? Creando otro grupo de WhatsApp. Gracias, profe. Un abrazo, que te vaya muy bien. Clementino, adelante, un abrazo para ti, Roger. Clementino, si estás ahí, puedes despedirte también. Gracias, licenciado Dante. Muy interesante la clase de hoy día. Nos vemos mañana, estimados compañeros. Correcto, simplemente aconsejarte, Clementino, a que pongas en práctica todo lo aprendido. Buenas noches, un abrazo y a soñar con el éxito siempre. Buenas noches.